Parece muy bien y además, como lo anticipábamos en nuestros títulos, hoy, entre ayer y hoy, mejor dicho, aumentó la nafta un 13% en lo que va del año 2019 y yo imagino, Juli, esto va a tener una relación directa en los precios de todos los productos que consumimos. Así es, Luli, tenemos que anunciar lo que ya todos imagino que sabrán, que es que se concretan los aumentos de acción de 6%, YPF 4% de nafta. Sabíamos que esto iba a pasar con una suba del dólar. Lo que pasa es que lo que no deja de sorprender, o algunos ya a esta altura lo hemos naturalizado, es que siempre las petroleras estén ahí al pie del cañón y sean las primeras en trasladar automáticamente a precio. Yo recuerdo en un momento cuando estaba Nicolás Gandini haciendo una columna acá, en donde específicamente le pregunté si había algún tipo de consulta previa en donde las petroleras y energía, la cartera de energía, tuvieran alguna instancia para que se autorizara o se rechazara ese aumento. Y expresamente tuve una respuesta que hasta el día de hoy funciona así. El gobierno no quiere que las petroleras le consulten o le pregunten si tienen que aumentar, sencillamente que lo hagan, porque ese fue el acuerdo, que hay una dolarización de los combustibles. Esto ocurre desde octubre 2017, recuerdo que fue el día mismo en que se votaron las legislativas, en donde se liberalizaron las naftas y además ese mismo día aumentaron las naftas el día en que se votaban las elecciones legislativas, y por ende el gobierno decidió, y así funciona, que las naftas aumentan al mismo ritmo que el dólar, con lo cual esto que está pasando es en algún punto previsible considerando la suba del tipo de cambio. Si todos los datos económicos, además, las mentiras, no sé si usarías esa palabra, pero lo que hizo ayer el Banco Nación vendiendo dólares, porque todo está referido al tema del dólar, las naftas suben porque el dólar subió y porque entonces se retrasaron y se quieren poner permanentemente al día. Perder, no van a querer perder nunca nada. Y el dólar, que se quedó tranquilo en la conversación por estas horas tan particulares del 1 de mayo, necesitó la venta de dólares del Banco Nación, me decías, Julia. Sí, Víctor Hugo, es una información que brinda la agencia Bloomberg, que de hecho se ocupa de hacer estos off con el mercado y envía un reporte el día de ayer diciendo, tanto el día lunes como el día martes, el Banco Nación intervino con venta de dólares en el marco, en un contexto en donde el gobierno se jacta de no haber intervenido esos 2 días desde sus intervenciones típicas que hace el Banco Central. ¿Por qué? Porque las ventas de dólares del Tesoro las está haciendo el Tesoro. Y cuando decís el Banco Central, estamos hablando también de ocultamiento, que viene a ser una mentira. El comportamiento del Banco Central, ocultando datos, yo no lo puedo entender, porque si toda la vida dieron esa información y ahora no lo hacen, ellos tendrían que decir, se van a dar cuenta. Pero cuando uno piensa esto, advierte que a ellos no les importa nada que nosotros nos demos cuenta. Esa es una demostración de poder. Todavía es una forma de exhibir un poder que se lleva todo por delante, Julia. Sí, Víctor Hugo, eso que mencionás es un tema muy importante que trascendió el día de ayer. Tiene que ver con lo siguiente. El Banco Central informa con 48 horas de rezago en una base estadística que se llama Serie S, que cualquiera se puede descargar. En general el periodismo no lo hace, pero sí los economistas que se dedican a eso sí lo hacen, al menos yo sí lo hago. Pero el mundo en el común no se dedica a descargar esa base. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Envía todos los días un correo electrónico informando cuánto es el volumen de reservas del Banco Central y por qué variaron. En general bajan, ¿no? Pero ¿por qué bajaron? ¿Se pagó deuda? ¿Cayeron los depósitos porque la gente está retirando dinero? ¿Hay algún movimiento específico que haya que informar de parte del Banco Central, de las cuentas corrientes del Banco Central? Bueno, eso es información pública que se informaba al momento. El Banco Central enviaba ese correo y explicaba el factor de variación de las reservas. Y ahora lo dejó de hacer. Lo dejó de hacer. Específicamente yo lo consulté con gente del Banco Central porque no quieren que al momento surja algún tipo de especulación, como si hubiera alguna estrategia que ellos quisieran resguardarse, cuando en realidad lo que quieren es resguardarse de la crítica del periodismo. Perdón, pero si hablamos de un gobierno abierto, de un gobierno transparente, ¿esto no es faltar a la ley, lisa y llanamente? Porque vos me decís, Juli, que es información pública, que cualquier ciudadano la podría tener en sus manos si se dedica a consultarla. ¿Por qué se niegan a hacerlo? Yo
como ciudadana podría quejarme con que están infringiendo la ley? Mira, Luli, desconozco si hay específicamente una ley para esto en particular que tienen que hacer. Lo que sí queda claro es que ellos, pudiendo informarlo, porque lo informan 48 horas más tarde, pero el mercado, lo que nosotros conocemos como la City porteña, en el sentido de financieras, saben perfectamente por qué bajan las reservas, con lo cual no es que están haciendo algún repliegue para que no se conozca su estrategia, que es un poco lo que quieren explicar como argumentación. No queremos que sepan del otro lado cuál es nuestra estrategia de intervención. Lo saben igual. En realidad el mercado siempre lo sabe, lo que no quieren es que la prensa lo sepa, y eso sí me parece verdaderamente grave, porque incluso yo, que sé cómo buscar la información, no la tengo disponible para encontrarla hasta 2 días más tarde. Entonces, hoy particularmente no, pero mañana podrían bajar las reservas y yo no lo sabría, hasta el lunes de la semana siguiente. Entonces no podría explicarles del otro lado, que muchas veces lo hemos hecho, qué es lo que pasó, porque de repente hay, no sé, 100 millones, 200 millones menos de reservas, cuando del otro lado, en este contexto en particular de turbulencia cambiaria, hay mucha necesidad de saber. De hecho, se sabe, y este dato se los puedo compartir, que se redujeron en 400 millones de dólares lo que se llama el efectivo mínimo de parte del Banco Central. ¿Qué significa eso? Que los bancos fueron a retirar billete físico al Banco Central y lo llevaron a sus casas matrices, a sus sucursales. ¿Cuál es la hipótesis? Que hay algún porcentaje de retiro de billete físico. Importante tenerla, Julia. Vamos a seguir con este tema, pero solamente una reflexión al paso. Usted está mirando televisión en Argentina y supongo que lo que le interesa es saber primordialmente qué es lo que ocurre en la Argentina. Hay una insistencia y una recurrencia muy grande a dejarse llevar por Venezuela. Horas de gente tirando piedras, no se sabe exactamente hacia dónde, cruzando un puente, corriendo para algún lado, y gente que no sabe qué transmitir. Después vamos a estar hablando de Venezuela, porque naturalmente es una noticia y sí nos interesa. Pero cuando pasan todas estas cosas en el país, todo lo que se deriva del paro del 1 de mayo, de esto que está señalando Julia, yo quiero agradecer al equipo de producción que nos lleve por este lado, que este sea el camino elegido para hoy entregarles a ustedes un verdadero informativo, en el que estén los temas, la violencia de género, que siempre nos sacude, lo que nos contó Mariano Martín, y esta realidad de un panorama económico sombrío, con el que nos vamos a despertar mañana, y no nos van a ayudar las tomas de alguien tirando piedras contra una base militar, sin que desde adentro ocurra nada. No es el Miraflores, no es masivo, no tienen grandes avenidas para mostrar repletas de gentes, evidentemente. Ya vamos a estar con Venezuela. Solo quiero decirle que frente a lo que no da la sensación de ser importante informativamente en este momento, porque hay una especie de stand-by, nosotros, que vamos a hurgar en ese tema con especialistas, con conocedores, hay una periodista que en un ratito va a estar con nosotros, queremos informarle de lo que pasa en la Argentina, de qué va usted a encontrar mañana cuando se despierte. Y los datos, Julia, seguramente no serán halagüeños, no serán aliviadores. Así es, Víctor Hugo. De hecho, estamos en un contexto de corrida cambiaria en donde todavía el gobierno no ha logrado calmarla, y su única herramienta, nosotros lo hemos comentado estos días, ha sido liberalizar la venta de dólares, y esa liberalización de la venta de dólares, como vos bien decís, nos deja a todos en una situación en donde mañana, pasado, la semana que viene puede existir una venta importante de dólares y puede acelerarse una corrida cambiaria. No ha habido más herramientas que las contadas esta semana, y eso deja en total exposición a las reservas del Banco Central para que pase lo que los inversores extranjeros quieran que pase, que es irse. Pero el daño está hecho. Aumenta la nafta, aumentarán otros productos. Ya empezará en mayo con aumentos en todos los sentidos. Ya hay quienes lo perciben cuando van al supermercado y se encuentran nuevamente con remarcaciones sobre la que había sido aquella realizada cuando se hablaba de los precios esenciales, que por otra parte no dan la sensación de convertirse en un éxito, Julia. Bueno, es interesante eso que decís, porque el gobierno sacó un comunicado diciendo que había un cumplimiento del 73% en góndolas. Pero, claro, uno va a la letra chica y se encuentra que solo AMBA, y que solamente miraron aparentemente unos 170 supermercados. No sé, Luli, que suele caminar mucho, si lo vio. Camine, señora, camine. No, hay muchos productos que me está costando encontrarlos. Termino comprando otras marcas porque no tengo otra opción. Y el tema de las carnicerías me quedan cerca de mi casa, las de los precios cuidados, porque en Capital Federal hay unas por Belgrano y por el barrio de Núñez. No fui todavía, pero sí tengo conocidos que fueron y quedaba poca cantidad.
Bueno, nosotros hicimos un relevamiento en distintos supermercados del resto del país, el país que no contó el Ministerio de Producción y Trabajo cuando hizo ese relevamiento, porque solo miró 170 supermercados de la zona metropolitana, y encontramos faltantes en prácticamente el 80% de los productos de esa canasta de precios esenciales, que ni siquiera cubre el 100% de los productos de la canasta básica que mide el INDEC en su relevamiento de precios. Eso ya es todo un dato, estamos hablando de un control de precios que no cubre la canasta básica del INDEC, y nos encontramos con faltantes en las principales capitales provinciales. Un relevamiento que seguramente estaremos mostrando estos días que quedan de la semana. Sí, y el aumento de la nafta, que había sido detenido en su momento por YPF, ahora se equipararon todos, más o menos están cada una de ellas en el mismo precio. Llenar el tanque, aún para la gente que tiene una posición económica un poco desahogada, para los que ganan, qué sé yo, 70, 80 mil pesos, que los hay, esto dicho para una mayoría que gana 25, 20 y hasta 17 mil pesos de bolsillo, debe ser asombroso, pero hay gente de 80, 90, 100 mil pesos. Aún para ellos, llenar el tanque me parece que se ha convertido en una cosa muy pesada. Las diferencias son tremendas. De hace no mucho tiempo a 500 pesos llenar el tanque, pasar a casi 3.000 en un tanque más o menos grande. No, 500 pesos ya hace... Yo me olvidé cuando llenaba el tanque con 500 pesos. Las últimas veces también tengo un vehículo que no tiene un tanque muy grande, y siempre con la nafta super. Nunca hablamos de una nafta premium, pero no menos de 1.300 a 1.500 pesos llenar un tanque. Y sí ocurre mucho que los días que hay promociones con alguna tarjeta de crédito, con algún banco, ya sea un 5% de descuento, mirá lo que estoy hablando, 5% de descuento, esos días... La cola que hay en la estación de servicio es impresionante. Con tal de ahorrar 50 o 100 pesos, todos vamos ese día a cargar nafta. Sí, yo suelo viajar a Rosario en auto, de hecho, y recuerdo que no hace mucho, por 1.000 pesos, un poco más, 1.200, llenaba el tanque y me iba a Rosario llevando un par de personas más, hacía un buen número, y hasta me convenía respecto de ir en colectivo, que era el pasaje, igual está carísimo el Rosario-Buenos Aires, y ahora estoy arriba de los 2.000 pesos. Estoy 1.000 pesos más en el tanque. Obviamente no gasto un tanque, gasto el 60% del tanque para ir a Rosario, pero es altísimo. A mí hay una cosa que me parece importante para señalar respecto de los aumentos de las naftas. Se está hablando de una medida que seguramente Mariano la escuchó hablar, que es desindexar los salarios, desindexar todo lo que tiene que ver con ingresos, porque esa sería la alternativa para bajar la inflación. En castellano, no están pensando en eliminar las tarifas o el aumento de tarifas, sino que están pensando en que los aumentos salariales no tengan más cláusula gatillo, lo están diciendo de hecho cada vez más, y que por ejemplo AUH y jubilaciones que se actualizan por ley, eso deje de existir. Y cuando uno mira el aumento de la nafta y habla con las pymes, lo que te dice el mundo pyme es: yo tengo dos grandes costos que me aumentaron estos últimos 3 años. El costo logístico, poder trasladar, poder pagar transporte, incluso para comprar insumos y para repartir, para distribuir, y el costo financiero, el costo de la tasa de interés, que son evidentes, pero cuando uno mira la composición, evidentemente aumentaron muchísimo en su composición. Y el salario quedó rezagado como un costo adentro de la composición de los gastos de las pymes. Y eso es para considerar en esta etapa en donde quieren incluso bajar salarios para bajar la inflación. Dijiste salario y lanzó su mirada Mariano Martín, porque me parece que también este es un tema que hace a todos estos días en los que estamos viviendo. Una de las causales de este paro es un retraso como de 20 puntos, que para mí en el fondo, para muchísima gente, es bastante más. Porque cuando hablamos de los aumentos, no tenemos en cuenta los sectores. El que es inquilino y le han dado el sablazo que le dieron, vaya uno a decirle que el aumento es del 4%, cuando de pronto ahora se le va más de la mitad del salario. Pero ibas a decir algo, Mariano. Sí, porque lo que dice Juli es muy atinado, y a cuento de eso, yo ayer pude hablar con un funcionario de primera línea encargado de este tipo de gestiones. Y lo que ratifica el gobierno, incluso en este escenario de absoluta incertidumbre, Juli, es que van a hacer todo lo posible por evitar los acuerdos salariales trimestrales, mensuales, como se plantean en algunos casos, y hasta semestrales. ¿Cuál es la tesis del gobierno?
ellos quieren que los acuerdos salariales sean sí o sí anuales, y los dos grandes ejemplos que muestran son, son el gremio de estacioneros de servicios que lidera Carlos Acuña y el de industria de la carne de José Fantini, que cerraron en los últimos días un acuerdo, sendos acuerdos anuales al 28% con una cláusula de revisión semestral. ¿Qué pasa en el medio? Las grandes discusiones que están pendientes son la del Sindicato de Comercio, por un lado, el mayor gremio de la actividad privada con más de 1 millón de trabajadores representados, y de la UOM, el sindicato más importante del sector fabril con cerca de 200.000 operarios. En ambos casos se están planteando ajustes mensuales o trimestrales, y en ambos casos SICA, sobre todo en el caso de la UOM, donde él como consultor privado fue siempre muy cercano, está rechazando la posibilidad de estos acuerdos cortos y exigiéndoles que firmen acuerdos anuales. Yo tengo una pregunta para Juli, que siempre me gusta porque en este grupo hay gente tan inteligente, Víctor Hugo, que uno dice la palabra salario y automáticamente salta el hueso, y con Julia decís algún número y también tienen información precisa. Tema inflación de abril. Ya estamos a 1 de mayo. Sí. ¿Cuándo se va a conocer? Y faltan oficialmente como 10 o 12 días. No, bueno, digo, no la del INDEX, sino las consultoras. UMED, por ejemplo, ustedes en el CEPA. Sí, UMED saca en general casi el primer día o el segundo día del mes, así que O sea, mañana ya deberíamos podríamos tener estar información. en vísperas de conocerlo. Hay otro informe que yo suelo mostrar acá, que es un relevamiento que se hace con precios online de gente de Bahía Blanca, del CONICET, académicos, que lo hacen también. Quizás esta semana tendremos el dato. El INDEC lo saca el 15, prácticamente coincide o el 14 o el 15 de cada mes. Nosotros también desde CEPA solemos tener un reglamento de alimentos, que lo hacemos la primera semana. Pero en relación a tu consulta, bueno, Levi Yeyati, la consultora bastante cercana al gobierno, ya está diciendo no solo que va a ser 4 la inflación de abril, sino que están diciendo 3 para mayo. Así que atención. Ya la están anticipando. Sí, ya se estaría anticipando ese dato, hoy salió en varios portales. Atención, porque ninguno de los dos datos coincide con las proyecciones de relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, que son las que utiliza el gobierno para establecer sus expectativas y para condicionar a los sindicatos respecto de la paritaria. 36% estaba diciendo el REM del Banco Central, es decir, está quedando cada vez más desfasado. Si hablamos de un 3%, por ejemplo, para que entendamos que los números nos dicen algo. Hay sueldos de 20.000 pesos, ¿verdad? Un 3% de inflación, calcula la persona que va a tener, ¿cuánto menos? 6.000 pesos menos. En la realidad, es decir, es como si le quitaran 6.000 pesos menos. Sí. O sea, como si le quitaran 6.000 pesos. Sí, ahora podemos hacer la cuenta. Es una pérdida mensual constante, y este primer trimestre fue, y lo dicen todos, ahí no es que lo decimos nosotros porque tenemos una mirada más heterodoxa, lo dicen todos, fueron 3 meses de pérdida consecutiva sin paritarias, porque uno puede mencionar las sumas no remunerativas de diciembre, pero ahí te quedás. En enero no hubo aumento, en febrero tampoco, en marzo tampoco, y veremos qué paritaria tiene ya un porcentaje en abril. Eso ya se lo pregunta Mariano. Sí, evidentemente el panorama no es alentador para los trabajadores, con un gobierno que lo que plantea, y vuelvo a esta versión de los funcionarios con los que hablé esta semana y en el medio del paro, lo que plantean como principal preocupación es la previsibilidad del sector empresario. Lo que les interesa es firmemos acuerdos anuales y después revisémoslos al cabo de 6 meses, porque lo importante es que los empresarios tengan previsibilidad para llevar adelante sus negocios. Lamentablemente sabemos que hoy la imprevisibilidad es casi un mandato para los trabajadores, pero también para los empresarios. Son muchos los que han pasado por el estudio de C5N a contar sus pesares y a decir que prácticamente no tienen forma de planificar ningún negocio, y que lo único que hoy tiene más o menos funcionamiento es la timba financiera. Vamos a seguir, por supuesto, analizando los números de la realidad.